Me llamo Don Juan, y toda mi vida ha estado marcada por el trabajo duro en la tierra. Desde que tengo memoria, cada amanecer me encontraba en el canavial, con las manos llenas de tierra, los pies cansados y el cuerpo adolorido por tantos años de esfuerzo constante. Nunca fui un hombre de grandes sueños ni de palabras vanas. Mi vida siempre fue sencilla, casi invisible para el mundo, como una historia que pasa desapercibida entre los surcos de la caña y el sol abrasador del campo. Durante décadas, la rutina diaria me enseñó a vivir con paciencia, a aceptar el cansancio como parte de mi existencia y a mantener la esperanza, aunque muchas veces parecía pequeña y débil, como una llama que lucha por no apagarse. Recuerdo aquel día como si cada instante estuviera grabado en mi memoria con una claridad extraordinaria. El sol apenas comenzaba a elevarse, tiñendo el horizonte de un dorado suave que se mezclaba con el verde intenso de la caña. El aire estaba cargado de humedad y un aroma dulce flotaba en la brisa, recordándome nuevamente que la tierra, aunque exigente, también da frutos. Mientras avanzaba entre los surcos, sintiendo la dureza del machete en mis manos y el sudor recorriendo mi frente, algo llamó mi atención. Entre las hojas altas, un brillo inusual parecía moverse con el viento. Al principio pensé que era solo un reflejo del sol, un juego de luces que la rutina de mi vida hacía pasar inadvertido, pero no podía apartar la mirada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no de miedo, sino de algo completamente distinto, una mezcla de curiosidad, asombro y una sensación profunda de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría mi vida para siempre. Nunca había experimentado algo así. Mis pasos se volvieron más cautelosos, cada movimiento parecía decidido por una fuerza invisible que me guiaba. Mientras me acercaba, comprendí que aquello no era simplemente una ilusión del sol o de mi imaginación cansada. Era algo real, tangible y sagrado. Allí, escondida entre la alta vegetación del canavial, encontré una imagen física de San Judas Tadeo, colorida y clara, completamente distinta a todo lo que había visto en mi vida. No era un cuadro colgado en una pared, ni una figura pequeña de adorno. Era una presencia que parecía irradiar luz y paz, con colores vivos que brillaban suavemente bajo la luz del sol. La túnica verde y la capa dorada de San Judas, el medallón que sostenía con delicadeza, todo estaba cuidadosamente diseñado, como si cada detalle hubiera sido preparado especialmente para mí. La claridad de la imagen, sin sombras fuertes, permitía ver cada expresión, cada gesto, y sentí como si me hablara directamente al corazón. En ese instante, una mezcla de emociones me recorrió. Asombro, reverencia, gratitud y una paz que no había sentido jamás. Mis manos temblaban, no por cansancio, sino por la intensidad del momento. Cada arruga en mi rostro, cada callo en mis manos, cada día de trabajo pesado parecían cobrar un nuevo sentido. Me arrodillé en la tierra húmeda, sintiendo como el contacto con la imagen me llenaba de una energía cálida y profunda. Era como si algo superior me abrazara, me consolara y me dijera que no estaba solo en mis luchas diarias, que todo lo que había vivido hasta entonces tenía un propósito. Comencé a susurrar palabras que surgían del corazón, sin planearlo. San Judas, si estás aquí, guíame, protégeme, acompáñame en cada paso que doy. Ayúdame a encontrar luz en la oscuridad de mi vida. Y mientras hablaba, sentí que algo dentro de mí despertaba. Una fe que creía olvidada, una esperanza que creía débil, comenzaron a crecer con fuerza, llenando cada rincón de mi ser. Era un sentimiento tan profundo que no podía apartar la mirada de la imagen. Cada minuto parecía prolongarse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que comprendiera lo que estaba ocurriendo. El silencio del campo se volvió sagrado en ese instante. Las hojas de caña se mecían suavemente con el viento, pero ningún otro sonido lograba distraerme. Todo parecía conspirar para que comprendiera la magnitud de aquel momento. Mi vida estaba a punto de transformarse, y yo debía estar dispuesto a recibir la bendición que se me ofrecía. Por primera vez en muchos años, sentí una conexión verdadera con lo divino, una certeza de que la ayuda y la protección no eran solo palabras vacías, sino una realidad que podía tocarse y sentirse, incluso en un hombre sencillo y trabajador como yo. Mientras permanecía allí, arrodillado y contemplando la figura, comprendí algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Los milagros existen, la fe tiene un poder inmenso, y la esperanza puede renacer incluso en los lugares más humildes y olvidados. Aquella imagen no era solo un objeto, era un símbolo de transformación, de vida renovada, de un mensaje de Dios para alguien que nunca dejó de trabajar con honestidad y dedicación. Y así, en medio de aquel canavial, mientras el sol se elevaba lentamente y acariciaba cada hoja, supe que mi existencia, tal como la conocía, estaba a punto de dar un giro que jamás imaginé. Antes de comenzar con esta historia que conmoverá tu corazón, te invito a suscribirte a este canal.
San Judas Tadeo guarda bendiciones únicas y poderosas para ti, y no queremos que ninguna de ellas pase desapercibida. Si no te suscribes ahora, podrías perder la oportunidad de recibir estos mensajes de fe que pueden transformar tu vida, y tal vez no encuentres este canal tan fácilmente otra vez. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte nada, porque al final de este vídeo compartiremos una oración profunda y milagrosa, dedicada especialmente a todos los que forman parte de esta familia de fe. Cada nuevo suscriptor es una luz que se enciende en esta gran cadena de esperanza y oración. Tú no estás aquí por casualidad. San Judas te ha traído hasta este momento porque quiere obrar un milagro en tu vida. Únete ahora a nosotros, porque la fe que compartimos es más fuerte que cualquier dificultad, y juntos mantendremos viva esa llama de esperanza que nunca se apaga. El encuentro inesperado. Todavía recuerdo cómo mi respiración se volvió lenta y profunda mientras me acercaba a esa luz que se filtraba entre las cañas. Mis botas pisaban con suavidad la tierra húmeda, como si temiera romper el silencio que se había adueñado de todo. El sol, que minutos antes se ocultaba tímidamente, ahora parecía concentrar sus rayos sobre ese punto preciso, iluminando la figura de San Judas con una claridad que no era común en el campo. No había sombras que distorsionaran su rostro ni detalles que escaparan a mis ojos. Era como si cada color, cada pliegue de su túnica y cada rasgo de su semblante hubieran sido preparados para ese instante exacto. Me detuve a menos de 1 metro. Lo primero que hice fue quedarme de pie, mirándolo como quien contempla algo que no se atreve a tocar por miedo a profanar un espacio sagrado. Mi corazón golpeaba fuerte, pero no de susto. Era como si quisiera anunciarme que lo que estaba presenciando no se repetía 2 veces en la vida. El murmullo del viento entre las cañas parecía convertirse en un canto suave, casi un susurro, y por un momento tuve la impresión de que la naturaleza misma estaba guardando respeto por lo que allí ocurría. No lo pensé más. Mis rodillas cedieron, y me encontré arrodillado sobre la tierra, con las manos extendidas hacia la imagen. No la toqué de inmediato, simplemente la observé, memorizando cada detalle. El dorado de su capa brillaba con una luz que no se apagaba aunque las nubes pasaran por delante del sol. El verde de su túnica parecía más vivo que el de cualquier planta del canavial. Sus ojos, fijos hacia adelante, transmitían una serenidad tan profunda que sentí que me atravesaban el alma. Finalmente, acerqué mis manos y, con la delicadeza con la que un padre sostiene por primera vez a su hijo, toqué la base de la figura. Sentí un calor suave recorrerme desde las palmas hasta el pecho. No era el calor del sol ni el del esfuerzo físico, era un calor distinto, que parecía envolverme y entrar en mí, dándome fuerza y calma al mismo tiempo. Fue ahí cuando comprendí que aquello no era una casualidad, que no era fruto del azar ni de una coincidencia. Era un encuentro preparado por Dios. Me quedé así, de rodillas, por lo que debieron ser varios minutos, aunque a mí me parecieron horas. Le hablé como nunca antes lo había hecho. Le conté mis miedos, mi cansancio, mis luchas. Le dije que, a pesar de los años de trabajo y sacrificio, había días en que sentía que mi vida pasaba sin dejar huella, como el agua que se filtra entre los dedos. Le pedí que me ayudara, que me guiara, que me mostrara un propósito más grande que el simple hecho de levantarme cada día para cortar caña. Mientras hablaba, una paz indescriptible comenzó a instalarse dentro de mí. No desaparecieron mis problemas, no se borraron de golpe las preocupaciones que llevaba en el corazón, pero algo cambió, ya no me sentía solo. Por primera vez en mucho tiempo, supe que había alguien escuchándome de verdad, alguien que entendía mi lucha y que podía darme la fuerza que yo ya no encontraba por mí mismo. Decidí quedarme un rato más, en silencio, simplemente mirando. El sonido del machete cortando la caña, que tantas veces había acompañado mis días, estaba ausente. El viento jugaba con las hojas, y el canto lejano de un ave rompía de vez en cuando el silencio sagrado. Me di cuenta de que el mundo no se había detenido, era yo quien había dejado de correr. En ese momento, una idea comenzó a crecer en mi interior. Tal vez esta imagen no estaba allí solo para mí, sino también para otros que, como yo, habían perdido la esperanza o vivían cargando un peso invisible. Pensé en mis vecinos, en los hombres y mujeres que cada día se levantaban antes del amanecer para luchar por el pan de sus familias. Pensé en los jóvenes que se marchaban del pueblo buscando algo mejor, y en los ancianos que quedaban atrás, aferrados a la tierra que los vio nacer. Era como si San Judas me estuviera confiando una misión, compartir lo que había encontrado, no guardarlo solo para mí. No se trataba solo de una imagen, sino de un mensaje vivo, una prueba tangible de que la fe puede aparecer en cualquier rincón, incluso en un canavial olvidado. Me levanté lentamente, no sin antes inclinar la cabeza y agradecer en silencio. Mis manos aún temblaban,
Pero esta vez no era de sorpresa, sino de emoción. Tenía la certeza de que mi vida acababa de dar un giro. A partir de ese día, nada sería igual. Mientras retomaba el camino entre las cañas, con el machete descansando sobre mi hombro, sentí que mis pasos eran más ligeros. El peso que había cargado durante tantos años, invisible pero constante, parecía haberse reducido. Y dentro de mí, un pensamiento se repetía una y otra vez. Este encuentro no fue casualidad. San Judas me ha encontrado. Escribe aquí abajo en los comentarios cuál es ese milagro imposible que necesitas con urgencia. San Judas Tadeo te está escuchando, y al compartir tu petición estás dando un paso valiente de fe, un acto que le dice al cielo: aquí estoy, creo y confío. Cuéntanos cuál es esa necesidad profunda que pesa en tu corazón, por ejemplo. Que mi hijo salga de las adicciones y encuentre un nuevo camino de luz. La sanación completa de un cáncer que avanza sin descanso. Fuerzas y éxito para una operación médica delicada que se acerca. Que mi esposo o esposa regrese a casa y nuestra familia se reúna con amor. Salir de las deudas y recuperar la estabilidad que tanto anhelo. Dejar atrás la ansiedad y encontrar paz verdadera en el alma. Que mi nieto descubra su propósito y no se pierda en este mundo confuso. No importa cuál sea tu necesidad, escríbela ahora mismo aquí abajo. Es tu forma de decir: San Judas, confío en ti y en tu poder milagroso. Y si ya compartiste tu petición, te invito a suscribirte y formar parte de esta gran cadena de fe que une a miles de corazones en todo el mundo. Cada comentario y cada suscriptor son luces que fortalecen esta comunidad de esperanza y oración. Recuerda, esta historia no llegó a ti por casualidad. Hoy puede ser el día en que San Judas Tadeo transforme también tu destino, así como transformó la vida de Don Juan, que encontró esperanza en medio de la oscuridad. La reacción del agricultor. Cuando me alejé unos pasos de aquel lugar, sentí la necesidad de volver a mirar. Mis ojos buscaban la imagen como quien busca asegurarse de que no ha sido un sueño, como si temiera que, al apartarme, desapareciera y todo volviera a ser como antes. Pero ahí seguía, firme, serena, iluminada por una luz que parecía no apagarse. Me detuve un instante más, respiré profundo y comprendí que no podía simplemente seguir con mi jornada como si nada hubiera ocurrido. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién había colocado esa imagen allí? ¿Cuánto tiempo llevaba escondida entre las cañas? Porque justamente yo la había encontrado y no otro. Pero, más que preguntas, había algo mucho más fuerte dentro de mí. Una certeza silenciosa de que ese momento era para mí y que Dios me había permitido vivirlo por una razón. Mientras caminaba hacia mi pequeña choza, el peso del machete sobre el hombro se sentía distinto. Antes era solo una herramienta más de mi trabajo diario. Ese día, parecía un bastón que me acompañaba en un camino nuevo, uno que todavía no entendía del todo. Esa tarde no pude seguir trabajando como siempre. Me senté frente a mi casa, bajo la sombra de un viejo árbol de mango, y dejé que mis pensamientos se ordenaran. Cerré los ojos y recordé cada detalle: el brillo entre las cañas, el calor en mis manos al tocar la imagen, la paz que había llenado mi pecho. Era como si mi corazón quisiera revivir una y otra vez lo sucedido para no olvidar jamás la fuerza de ese instante. Me descubrí sonriendo, algo que hacía mucho tiempo no sucedía sin motivo. Sentía que algo dentro de mí había cambiado. No eran solo emociones pasajeras, era una transformación silenciosa, pero profunda. Mis preocupaciones seguían ahí. Las cuentas por pagar, las cosechas que a veces no daban lo suficiente, el cansancio de los años, pero ya no me aplastaban como antes. Había una esperanza nueva, una luz que no estaba dispuesta a dejar que las sombras me vencieran. Esa noche, mientras la aldea se sumía en el silencio y solo se escuchaba el canto de los grillos, me arrodillé junto a mi cama y recé. No fue una oración larga ni complicada, pero sí la más sincera que había hecho en mi vida. Le agradecí a San Judas por haberse cruzado en mi camino, por haberme mirado con esos ojos de bondad que todavía sentía sobre mí. Le pedí que me diera fuerzas para seguir, que me ayudara a no olvidar la paz que había sentido esa mañana y que me mostrara cómo podía servir a los demás desde mi sencillez. Pasaron los días, y no pude resistir la tentación de volver a Canavial para ver la imagen. Lo hice varias veces, siempre con el mismo respeto y la misma emoción. Y cada vez que la miraba, sentía que algo nuevo se encendía dentro de mí. Era como visitar a un viejo amigo que siempre tiene una palabra justa para darte. Empecé a contarle a algunos vecinos lo que había visto. Al principio, me escuchaban con escepticismo, como quien oye una historia bonita pero difícil de creer. Sin embargo, bastó que unos pocos se animaran a acompañarme para que todo cambiara. La primera vez que alguien más la vio, su reacción fue parecida a la mía: silencio, asombro,
emoción y lágrimas. Poco a poco, el rumor comenzó a recorrer el pueblo, y pronto hubo quienes querían ir hasta el canavial solo para encontrarse con ella. Me di cuenta de que no era el único que necesitaba esa presencia. Vi a hombres rudos y curtidos por el sol llorar en silencio frente a la imagen. Vi a mujeres rezando con los ojos cerrados y una fe que parecía encenderse de nuevo. Vi a jóvenes que se habían alejado de la iglesia acercarse tímidamente, como si estuvieran buscando algo que no sabían cómo nombrar. Y en todos ellos, reconocí algo que también había sentido, la certeza de que no estábamos solos. Mi reacción inicial, que fue de asombro y gratitud, comenzó a transformarse en un compromiso. Sentía que debía cuidar de la imagen, protegerla del clima y de cualquier daño. Le construí un pequeño refugio con mis propias manos, usando madera que tenía guardada y un techo improvisado para que la lluvia no la tocara. No era perfecto, pero lo hice con el mismo cuidado con el que un padre protege lo más preciado que tiene. Cada vez que terminaba mi jornada, volvía al lugar. No importaba si estaba cansado o si el día había sido difícil, necesitaba estar allí. Y poco a poco, me di cuenta de que, al igual que las cañas crecían día a día, también crecía mi fe. Y esa fe, que antes era pequeña y frágil, ahora se fortalecía con cada visita, con cada oración, con cada persona que llegaba buscando consuelo. Comprendí entonces que mi vida había tomado un rumbo distinto. Ya no era solo don Juan, el agricultor que pasaba desapercibido entre el ruido del mundo. Ahora era el hombre que había encontrado una señal divina en medio del campo, el hombre que había sido testigo de algo que muchos buscan y pocos encuentran. Y con esa certeza, mi corazón se llenó de un propósito nuevo, ser un guardián de la fe que había renacido no solo en mí, sino también en mi comunidad. ¿Ya te has suscrito al canal? Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo. Este canal está lleno de oraciones poderosas, testimonios de fe y mensajes especiales que San Judas Tadeo quiere entregarte, pero solo si estás aquí con nosotros. Muchos se lamentan después de perder la oportunidad de ser parte de esta familia porque no se suscribieron a tiempo. No cometas ese error. Haz clic ahora mismo en suscribirse y únete a esta gran comunidad de fe y esperanza. Al final de este vídeo, haremos una oración especial dedicada a todos los que se hayan suscrito con fe y devoción. San Judas escucha cuando hay fe y cuando hay compromiso. Recuerda, hay momentos en la vida en los que debes acudir a San Judas Tadeo, y este es uno de esos momentos. Un hallazgo que cambió el rumbo. Cuando llegué a ese rincón del cañaveral, algo en el ambiente se volvió distinto. No puedo explicar con palabras precisas, pero sentí como si el aire se volviera más liviano y, al mismo tiempo, más denso, como si cargara un aroma antiguo, lleno de historia y fe. El sol filtraba su luz a través de las hojas largas y afiladas de la caña, dibujando un juego de luces y sombras que me hizo entrecerrar los ojos. El zumbido de los insectos parecía haberse apagado, y el canto lejano de un pájaro quedó suspendido en el silencio. Recuerdo que incliné el cuerpo para apartar un manojo de cañas particularmente altas, y ahí fue cuando la vi. Al principio pensé que mis ojos me engañaban. Algo brillante, como un destello suave, me llamó la atención entre las hojas verdes. Me agaché, separé las cañas con las manos ásperas y curtidas por el trabajo, y ahí estaba, una pequeña figura, claramente una imagen de San Judas Tadeo, cubierta de polvo, tierra seca y con algunas hojas pegadas. La tomé con cuidado, como si sostuviera algo frágil, y me sorprendió sentir que, a pesar del tiempo que parecía haber pasado allí, estaba entera, sin ninguna grieta. El rostro de San Judas, con su túnica verde y blanca, me miraba con esa expresión serena y compasiva que tantas veces había visto en estampas antiguas en casa de mi abuela. El bastón que llevaba en la mano y la llama sobre su cabeza estaban perfectamente definidos, como si alguien lo hubiera colocado allí hacía apenas unos minutos. En ese instante, una sensación extraña recorrió mi cuerpo, una mezcla de calma y emoción. No puedo negar que sentí un escalofrío, no de miedo, sino de algo que no se vive todos los días. Como si esa imagen me estuviera hablando sin decir palabra. Mis pensamientos se agolparon. ¿Quién la habría puesto ahí? ¿Había caído por accidente? ¿O estaba destinada a que yo la encontrara en ese preciso momento? Me quedé ahí, de pie, mirando la imagen entre mis manos durante largos minutos. El tiempo parecía haberse detenido. Incluso olvidé que estaba trabajando. Era como si el cañaveral, que hasta ese momento había sido solo mi lugar de trabajo, se hubiera transformado en un lugar sagrado, un pequeño santuario improvisado. Sin pensarlo demasiado, me arrodillé. Sí, un hombre de más de 60 años, con la espalda dolorida de tantos años de trabajo, se arrodilló en la tierra dura y seca. No sé bien por qué lo hice,
Tal vez porque mi corazón me lo pidió, tal vez porque mi alma reconoció algo más grande que yo mismo. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, hablé con Dios sin prisa, sin fórmulas aprendidas, solo con palabras sinceras. Le dije que no entendía por qué estaba sucediendo eso, pero que si él había querido que encontrara esa imagen, yo aceptaba ese mensaje, aunque no supiera todavía cuál era. Le hablé de mis preocupaciones, de las noches en que el cansancio me vencía antes de poder siquiera cenar, de las deudas que me quitaban el sueño y del miedo que a veces sentía de no poder seguir trabajando como antes. Y ahí, en medio del cañaveral, con las manos aferradas a esa pequeña figura, sentí que algo dentro de mí se desbloqueaba. No hubo truenos ni luces milagrosas, pero hubo paz. Una paz que no recordaba haber sentido desde hacía décadas. La sensación era tan intensa que no me importaba si alguien pasaba y me veía arrodillado. Para mí, en ese momento, no existía nada más que yo, la imagen de San Judas y ese silencio sagrado que parecía envolverlo todo. Cuando finalmente me puse de pie, algo dentro de mí ya no era igual. Guardé la imagen con cuidado en mi bolsillo, envuelta en un pañuelo que siempre llevaba para secarme el sudor. No quería que se dañara ni que se ensuciara más. Antes de salir del cañaveral, miré una vez más hacia el lugar donde la había encontrado, y juraría que la luz del sol caía justo ahí, como un faro marcando ese punto. Ese día volví a casa con las manos vacías de caña, pero con el corazón lleno de algo que no podía explicar. No sabía cómo, pero estaba seguro de que ese hallazgo no era casualidad. Era el inicio de algo, aunque no pudiera ponerle nombre todavía. Lo que no imaginaba era que, a partir de ese momento, mi vida entera iba a comenzar a cambiar, y que San Judas Tadeo no solo se convertiría en mi compañía diaria, sino también en el testigo y protagonista de milagros que jamás pensé presenciar. ¿Y tú? ¿Ya dejaste tu comentario? San Judas Tadeo está intercediendo por ti, pero necesitas saber cuál es ese milagro imposible que estás esperando. Si aún no lo hiciste, escribe ahora mismo tu petición en los comentarios. Por ejemplo, que me aprueben esa pensión que tanto necesito. Que mi hija pueda quedar embarazada después de tantos intentos. Que mi esposo sea sanado del Alzheimer. Que yo pueda volver a caminar sin dolor y sin operaciones. No guardes tu petición en silencio. Escríbela con fe, como un acto valiente de esperanza. San Judas ya está escuchando, y tu milagro puede comenzar hoy. Y si ya comentaste, confía, permanece firme y sigue orando con nosotros. Cada comentario es una luz en esta cadena de fe y oración que une a miles de corazones. El misterio de la imagen. Recuerdo claramente cómo el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte aquel día, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas que se filtraban entre las hojas altas de la caña. Tenía la imagen de San Judas en mis manos, y mientras más la observaba, más preguntas surgían en mi mente. No había señal alguna de que alguien hubiera pasado por ahí recientemente. No había huellas frescas, ni ramas quebradas, ni rastro de algún visitante. Era como si la imagen hubiera estado esperándome, oculta entre la espesura, por quién sabe cuántos años. Me incliné para verla con mayor detalle. No era una estatua nueva, pero tampoco estaba dañada por el tiempo como yo habría esperado. La pintura estaba casi intacta, los colores vivos, y sus ojos parecían tener una profundidad que me atravesaba. Había algo en esa mirada, una mezcla de ternura y fuerza, que me hacía sentir observado, pero no con juicio, sino con compasión. Mientras la sostenía, una brisa suave recorrió el campo. Fue tan extraña que tuve que detenerme. En el campo de caña, el viento suele soplar fuerte o no soplar en absoluto, pero aquella brisa fue como un susurro. No sabría explicar cómo, pero me pareció escuchar una voz lejana, suave, casi imperceptible, como si proviniera de lo más hondo de mi corazón. No entendí las palabras, pero sentí que me llamaban por mi nombre, Juan. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo fuerte. No sabía si había sido mi imaginación o si realmente había sucedido algo fuera de lo común. Pero algo dentro de mí me decía que aquella imagen no había aparecido ahí por casualidad. La forma en que la luz caía sobre ella, el silencio del campo, y esa brisa misteriosa, todo parecía formar parte de un momento preparado con cuidado. Caminé lentamente hacia la orilla del cañaveral con la imagen entre las manos. Sentía un peso distinto, no físico, sino espiritual. Era como si en ese instante supiera que mi vida iba a cambiar, aunque no tenía idea de cómo. Me pregunté quién habría puesto esa imagen ahí. ¿Fue algún campesino como yo? ¿Un viajero perdido? ¿O tal vez fue obra de Dios, que quería que yo la encontrara en ese preciso momento? Cuando llegué a la entrada de mi parcela, me detuve otra vez para observarla.
El rostro de San Judas parecía brillar levemente bajo la última luz del día. No era un brillo fuerte, pero suficiente para que mis manos temblaran un poco. En ese momento, no sabía si debía llevarla a casa, dejarla allí como la había encontrado, o buscar a alguien que pudiera explicarme lo que estaba pasando. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía cuidarla. Que, de alguna manera, me había sido confiada. Esa noche, mientras cenaba, no podía apartar la imagen de mi mente. Cada bocado de comida sabía diferente, como si mis sentidos estuvieran más despiertos. Me acosté temprano, pero el sueño tardó en llegar. Cerraba los ojos y volvía a ver la caña meciéndose, la brisa moviendo mi camisa, y esos ojos serenos que me miraban. Sin saberlo, ese fue el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiaría mi vida para siempre. La transformación de la vida diaria. Desde aquel día en que encontré la imagen de San Judas, mi vida comenzó a llenarse de pequeños milagros, tan sutiles que al principio casi no los noté, pero tan profundos que ahora me resulta imposible ignorarlos. Antes, mi rutina estaba marcada por el cansancio físico, el peso de las deudas y la incertidumbre de si la cosecha alcanzaría para cubrir lo necesario. Me levantaba con el primer canto del gallo, caminaba por el campo con la espalda encorvada y el pensamiento lleno de preocupaciones. Pero ahora algo había cambiado. Era como si cada amanecer tuviera un brillo especial, como si el aire que respiraba fuera más liviano. Cuando salía al canavial y la luz del sol bañaba las hojas verdes, sentía una gratitud tan inmensa que no podía evitar sonreír, incluso estando solo. Los problemas no habían desaparecido, pero mi corazón ya no los veía como muros infranqueables. Era como si tuviera una nueva fuerza para afrontarlos, una convicción de que no estaba solo en mis batallas. Mis vecinos comenzaron a notarlo. «Don Juan, usted se ve distinto. ¿Cuál es su secreto?», me preguntaban entre bromas y curiosidad. Yo solo respondía que había encontrado un amigo que nunca me dejaría. No todos entendían de inmediato, pero quienes me conocían desde hacía años podían ver en mis ojos un brillo nuevo, como una llama que ni el viento más fuerte podía apagar. La fe comenzó a reflejarse en mis actos. Ya no maldecía cuando algo salía mal. En cambio, buscaba soluciones con paciencia. Cuando una herramienta se rompía, en vez de quejarme, la reparaba con calma, recordando que todo tiene su tiempo y su propósito. Me descubrí ayudando más a mis vecinos, compartiendo parte de mi cosecha con familias que atravesaban dificultades. No lo hacía esperando algo a cambio, sino porque sentía en el corazón que era lo correcto. Incluso mi relación con mi familia se fortaleció. Las discusiones que antes estallaban por cosas pequeñas fueron reemplazadas por conversaciones más tranquilas. Mi esposa decía que ahora yo escuchaba más y me enfadaba menos. Mis nietos, cuando venían a visitarme, se quedaban atentos a las historias que les contaba sobre el santo que me había encontrado entre los cañaverales. Y cada vez que ellos se iban, dejaban mi casa llena de risas, como si San Judas también hubiera tocado sus vidas a través de la mía. Con el paso de los días, comprendí que la verdadera transformación no siempre llega en forma de grandes milagros visibles, sino en los cambios pequeños que, acumulados, le dan un nuevo rumbo a la existencia. Aprendí a agradecer por el pan en la mesa, por la salud que me permitía seguir trabajando y por la paz que había echado raíces en mi alma. Fue entonces cuando entendí que el hallazgo de aquella imagen no había sido una simple coincidencia. Era un llamado, un recordatorio de que Dios conoce nuestras luchas y envía ayuda de las maneras más inesperadas. Y mientras seguía cuidando mi campo, también cultivaba algo más valioso que la caña, una fe viva, que crecía día a día y que se reflejaba en cada aspecto de mi vida. El milagro que conmovió a todos. Recuerdo perfectamente aquel amanecer que, sin yo saberlo, se convertiría en uno de los días más importantes de mi vida. El sol apenas despuntaba detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El rocío aún reposaba sobre las hojas del cañaveral, y el aire fresco llevaba consigo ese aroma dulce y terroso que tanto me gusta. Me desperté, como siempre, antes de que el gallo cantara, y después de hacer mi oración habitual frente a la imagen de San Judas que había encontrado semanas atrás, salí con mi sombrero de palma y mi machete a revisar el campo. Pero ese día, algo dentro de mí me decía que no sería igual que los demás. Era como si una voz muy suave, casi imperceptible, susurrara en mi corazón: «Hoy verás mi poder». No entendí del todo qué significaba, pero sentí una paz profunda, como si todo estuviera perfectamente en su lugar. Caminé hasta una de las zonas más lejanas de mi parcela, donde el cañaveral crecía más alto. Al llegar, me encontré con don Ernesto, un vecino que había venido a pedirme ayuda. Su rostro estaba preocupado, y sus manos temblaban. Me contó que su hija,
Mariana, de apenas 12 años, llevaba días enferma, con fiebre muy alta y sin que los médicos del pueblo pudieran encontrar la causa. Los remedios no funcionaban y la niña empeoraba cada hora. Sin pensarlo dos veces, lo invité a venir a mi casa. Vamos a orar ante San Judas, le dije con una certeza que yo mismo no sabía de dónde venía. Minutos después, ahí estábamos, don Ernesto, su esposa, y yo, arrodillados frente a la imagen. Tomé la Biblia, leí unas palabras del libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Luego, puse mis manos sobre la pequeña Mariana y, con el corazón abierto, comencé a pedirle a San Judas que intercediera ante nuestro Señor Jesucristo para que la niña recuperara la salud. Recuerdo que, mientras oraba, una sensación muy cálida inundó la habitación. No era el calor del sol ni del cuerpo, era algo más, algo que te envuelve y te hace sentir protegido. La madre de la niña empezó a llorar suavemente, y don Ernesto miraba la imagen de San Judas con una mezcla de fe y asombro. Pasamos varios minutos en oración, y cuando terminamos, algo increíble sucedió. Mariana, que había llegado débil y casi sin fuerzas para hablar, pidió un vaso de agua y comenzó a sonreír. Su fiebre desapareció como si nunca hubiera estado ahí. No puedo describir con palabras lo que sentí en ese momento. No era solo alivio o gratitud. Era una certeza absoluta de que lo que acababa de pasar no era casualidad. Fue un milagro. Y lo más impresionante es que no solo yo lo sentí. Todos los que estábamos ahí sabíamos que habíamos sido testigos de algo extraordinario. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo. Algunos llegaron con curiosidad, otros con escepticismo, y muchos con la esperanza de que algo similar pudiera sucederles. Personas que no me hablaban desde hacía años vinieron a mi casa para ver la imagen y orar. Y aunque al principio me sentía abrumado por tanta gente, comprendí que este era el propósito, que la fe creciera, que las personas volvieran a creer que Dios escucha y actúa. Ese día me di cuenta de que encontrar a San Judas en el cañaveral no había sido un simple hallazgo, había sido el inicio de una misión. Ya no se trataba solo de mí, de mi fe o de mi familia, sino de todos los que llegaban buscando esperanza. Un legado para las futuras generaciones. Ahora, después de tantos años, sentado bajo la sombra del viejo árbol de mango que planté con mis propias manos, me encuentro mirando hacia los campos que una vez trabajé con sudor y callos. El sol, dorado y cálido, acaricia las cañas verdes que se balancean con el viento, y escucho a lo lejos el murmullo de voces infantiles. Son mis nietos, correteando, riendo, jugando entre los surcos, ajenos todavía a las penas y batallas de la vida. Y mientras los observo, una certeza invade mi corazón. La historia de cómo encontré la imagen de San Judas Tadeo no es solo mía, es un legado que quiero dejarles. No quiero que mis nietos crean que la vida es solo trabajo y fatiga, ni que la fe es algo que se guarda en un rincón de la iglesia para ser usada solo en tiempos de desgracia. Quiero que ellos crezcan sabiendo que Dios actúa en lo cotidiano, que los milagros no siempre son relámpagos espectaculares, sino pequeños susurros que, si uno presta atención, cambian el rumbo entero de una existencia. Recuerdo claramente el día que reuní a toda mi familia en el pequeño comedor de la casa. La mesa, de madera gastada por los años, estaba llena de café recién colado y pan caliente. Les conté a mis hijos, con calma pero con emoción, cómo aquel hallazgo entre la caña alta no fue casualidad, sino un llamado. Les expliqué que desde entonces mi vida dejó de ser una lucha solitaria contra el destino, para convertirse en un caminar acompañado por la fe y la certeza de que no estaba solo. A mis nietos, con sus ojos grandes y curiosos, les relaté cada detalle como si fuera una leyenda. El olor dulce del campo, la tierra pegada a mis botas, el brillo inesperado de la imagen entre el verde espeso, y la sensación indescriptible que recorrió mi cuerpo cuando la sostuve entre mis manos por primera vez. Vi en sus miradas algo que me conmovió profundamente. La chispa de la esperanza, ese brillo que indica que las semillas de la fe están empezando a germinar. Con el tiempo, decidí que la imagen de San Judas no permanecería escondida en una repisa. Construí, con mis propias manos y la ayuda de mis hijos, un pequeño altar en el patio, a la vista de todos. No era algo lujoso, pero sí digno y lleno de amor. Una mesa sencilla, flores frescas que cambiamos cada semana, y una vela que encendemos cada vez que alguien en la familia necesita fuerza o agradece por una bendición recibida. Ese altar se convirtió en el corazón espiritual de nuestra casa. Cada fiesta patronal, sin falta, reunimos a vecinos y amigos para rezar juntos. Algunos llegan con rostros cansados y cargados de problemas, otros, con lágrimas de gratitud. Y siempre, después de la oración, compartimos pan, café y nuestras historias.
Esos encuentros se transformaron en una tradición que espero nunca se pierda, porque mantienen viva la fe comunitaria y nos recuerdan que, aunque la vida sea dura, no estamos solos para cargar con su peso. Hoy, al pensar en el futuro, sé que mi tiempo aquí no es eterno. Pero también sé que lo que comenzó como un día cualquiera en el campo se convirtió en una herencia intangible. La convicción de que la fe es una herramienta de vida, que fortalece, que guía y que ilumina hasta en los momentos más oscuros. Les he pedido a mis hijos que, cuando yo ya no esté, sigan cuidando la imagen, sigan encendiendo la vela, sigan contando la historia, para que mis nietos y los hijos de mis nietos nunca olviden que un simple agricultor, un día cualquiera, recibió una señal de Dios en medio del trabajo más rutinario. San Judas me enseñó que no hay edad para los milagros, que el corazón siempre puede renovarse, y que el verdadero legado no son las tierras, ni las cosechas, ni el dinero, sino la fe viva que dejamos sembrada en los corazones de quienes amamos. Esa es la herencia que vale más que cualquier tesoro. Y mientras el viento sopla entre la caña, cerrando este capítulo de mi vida, sonrío. Porque sé que, incluso cuando yo me haya ido, mi voz seguirá resonando en los rezos de mis nietos, en la llama encendida de la vela, y en la historia de un humilde agricultor que, al encontrar una imagen entre la vegetación, encontró también el sentido profundo de su vida. Conclusión: una promesa cumplida. Hoy, después de todo lo que he vivido, puedo decir que aquel día en el cañaveral no fue casualidad, fue un encuentro divino. San Judas Tadeo no solo me mostró un camino, sino que me enseñó que la fe verdadera no se trata de pedir y recibir de inmediato, sino de confiar, perseverar y caminar con Dios incluso en los momentos más oscuros. Mi vida cambió, sí, pero no porque desaparecieron las dificultades, sino porque ahora enfrento cada día con una fuerza que no sabía que tenía. Y esa fuerza viene de lo alto. Cada mañana, antes de salir al campo, me detengo frente a la imagen que encontré. La limpio con cuidado, enciendo una vela y, con el corazón lleno de gratitud, le hablo como a un amigo que siempre me escucha. No importa cuán duro haya sido el día anterior, siempre termino recordando que no estoy solo. Hoy quiero que tú que me escuchas, también sepas que no importa en qué rincón de la vida te encuentres, ni cuán enredada esté tu cañaveral personal. Dios siempre tiene una sorpresa para ti, y puede usar a San Judas como instrumento para llegar a tu corazón. San Judas Tadeo, apóstol fiel y amigo de Jesús, intercesor de los casos difíciles y desesperados, hoy te doy gracias por no haberme dejado solo. Tú que me encontraste en medio de mi cansancio y mis preocupaciones, ven también al encuentro de todos los que escuchan estas palabras. Ilumina sus caminos, fortalece sus manos cansadas, sana sus corazones heridos y llévalos de la oscuridad a la luz. Enséñanos a confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus planes. Te entregamos nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras luchas y nuestras lágrimas. Y con la certeza de tu intercesión, repetimos con fe: San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Amén.